Esta es la segunda parte de nuestra clase de concentraciones, de soluciones, de unidades, y ahora vamos a incorporar un nuevo concepto, la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es la propiedad que tienen las partículas a través de una membrana semipermeable que divide dos soluciones de ocupar la misma cantidad de partículas cada una de los compartimientos que están alrededor de esta membrana semipermeable. Esta propiedad de ósmosis es una propiedad coligativa. ¿Y qué quiere decir esa propiedad coligativa? Que va a ser una propiedad que va a depender de la cantidad de soluto que hay, sin importarme cuál es el tamaño o cuáles son las características físico-químicas de cada una de estas partículas. Todas las partículas que estén en la solución van a pasar a través de esta membrana semipermeable y van a ubicarse en concentraciones iguales a ambos lados de la membrana. Pasamos a detallar un ejemplo. Tenemos un mol de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y la vamos a disolver en 1 litro de agua para formar una solución de cloruro de sodio. Como el cloruro y el sodio en solución tienen la posibilidad de formar iones, se van a separar y ahora vamos a pasar a tener en solución 1 mol de cloruro y 1 mol de sodio. Ambos van a ser 2 moles osmóticamente activos. Por lo tanto, vamos a tener 2 osmoles de solución. 1 mol es importante remarcar que es igual a 1 osmol y el osmol equivale a partículas osmóticamente activas. El cloruro de sodio como sal en estado sólido sin estar disuelto era una sal en el que la molécula de cloruro de sodio estaba unida. Pero en solución tenemos 1 mol de cloruro, ion, y 1 mol de sodio. Y si hubiera 1 mol de cloruro de calcio, pensemos, ustedes vayan pensando en su casa. Cuando el cloruro de calcio, que es una sal también, la ponemos en solución y se disocia completamente, vamos a tener, por un lado, 1 mol de calcio iónico con 2 cargas positivas, cada ion de calcio iónico, y 2 moles de cloruro con una carga positiva cada una. Por lo tanto, ¿cuántos moles vamos a tener? Ahora vamos a tener 3 moles de partículas osmóticamente activas que van a ser 3 osmoles. Del mismo modo, podemos expresar también no solo en mililitros o en litros de solución, hablando de un volumen final, sino en kilogramos de solución, y ahí vamos a hablar de osmolalidad. Por lo tanto, de osmolalidad se habla cuando la solución se la expresa en kilogramos del solvente y no en volumen, en litros. Un dato interesante para que ustedes les vayan conociendo que la osmolaridad tanto del suelo como de la orina se mide frecuentemente, sobre todo en patologías que van a tener alguna alteración en el metabolismo de los iones y por lo tanto vamos a ver alguna alteración en estos compuestos osmóticamente activos que van a poder modificar el pasaje de líquidos normales a través de, por ejemplo, la pared capilar. Entonces pueden trasvasarse por fuera de la pared capilar y formar edemas o pueden retener líquido y formar deshidratación en algún órgano. Por lo tanto, en estas enfermedades es importante medir la osmolalidad. Y la osmolaridad sérica normal
es de 285 a 295 miliosmoles por kilo de plasma. Bueno, ya hemos mencionado que todos estos iones, el sodio, el potasio, el fluoruro, el bicarbonato, la urea, la glucosa, también, que son moléculas más grandes, van a tener un comportamiento osmótico y van a ser individuales y van a ser independientes de cuál es la molécula de la que estamos hablando. Todos estos componentes van a ser los que pueden modificar esa osmolaridad en la sangre. Para la mayoría de los sistemas biológicos, la molaridad y la molalidad van a ser casi iguales. ¿Y por qué? Porque el gran solvente universal y el solvente en el que todos los procesos biológicos se llevan a cabo es el agua. Tanto la sangre, los exudados y trasudados en los líquidos extraplasmáticos, el líquido cefalorraquídeo, la orina, todos son líquidos biológicos con una matriz acuosa. Y como la densidad del agua pura es de 1 kilo, un kilo es igual a 1 litro, la densidad es 1, entonces la osmolaridad y la osmolalidad en el caso de una solución acuosa va a ser prácticamente idéntica. Pero ya lo mencionamos, pero vamos a definirlo bien. ¿Qué es el mol? A ustedes les debe sonar porque de los moles venimos hablando desde la escuela secundaria, pero hoy tenemos que definir exactamente de qué hablamos para poder entender cada solución de qué se trata. El mol va a ser la unidad básica del sistema internacional en el que vamos a medir las cantidades de sustancia cuando hablamos de unidades químicas. ¿Qué es lo que me implica? Me va a implicar que va a tener un número de partículas representativas que va a estar equiparado con 12 gramos de átomos de carbono puro. A la vez, está documentado por numerosos experimentos científicos que contienen un 6,023 por 10 a la 23 partículas, que estas partículas van a poder ser átomos, van a poder ser moléculas, iones o cualquier partícula representativa que forme parte de la materia. Por lo tanto, este va a ser el número de átomos o moléculas que van a formar un mol de sustancia y va a estar equiparado en gramos a lo que pesa el peso molecular de ese átomo o de esa molécula. También va a ser la masa atómica que va a coincidir con la masa molecular en los átomos que forman una molécula completa, pero en aquellas moléculas que están formadas por un conjunto de átomos va a ser la masa molecular expresada en gramos. Y en el caso de los gases únicamente, y en nuestra asignatura vamos a hablar muy poquito de gases, pero en el caso de los gases equivale a 22,4 litros de gas. Ahora que ya sabemos qué es un mol, pasemos a definir algunas otras unidades. Y que ya sabemos entonces que la molaridad es un mol de sustancia que definimos en detalles por litro de solución. ¿Y la normalidad qué es? Y acá tenemos los equivalentes por litro de solución. ¿Y qué es un equivalente litro? Es la cuantificación de las especies que son reactivas, y vayamos al ejemplo del cloruro de sodio que vimos hace un rato. Cuando el cloruro de sodio en forma de sal era disuelto en una solución, se separaban los iones cloro de los iones sodios. Entonces, estas especies reactivas van a tener que ver con la carga que tiene este ion. Por lo tanto, en el caso del cloruro o del sodio, que su carga es 1, la molaridad y la normalidad van a ser iguales.
Pero en el caso, por ejemplo, de una sal de calcio, el calcio tiene dos cargas positivas en su estado ionizado y ahí vamos a estar hablando de que la normalidad va a ser la molaridad dividido 2. En el caso de una sal de aluminio que tiene una carga de 3 iones, o sea, es un ion positivo con 3 cargas positivas, la normalidad de una sal de aluminio va a ser la molaridad dividido 3. Y no solamente respecto a la carga iónica de las sustancias, es importante referenciar cuando expresamos unidades. En el sistema internacional, para cuantificar, por ejemplo, las enzimas en el laboratorio clínico, se lo cuantifica en unidades internacionales. ¿Qué es una unidad internacional? También vuelve a ser un consenso internacional en el que todos nos ponemos de acuerdo para poder expresar de la misma manera. Entonces van a estar referidas a la actividad de este soluto en la determinada solución. También, al igual que cuando usamos unidades de masa o de volumen y podemos usar los miligramos, vamos a poder usar las miliunidades o las microunidades para hablar de esas cantidades muy pequeñas de actividad de estas enzimas, por ejemplo, frente a un determinado sustrato. Y cuando hablamos de la fracción molar, vamos a estar hablando de la cantidad de moles de un componente respecto al total de los moles de la solución. Y esto se va a aplicar más a mezclas gaseosas, que vamos a verlas muy poquito en nuestra asignatura. Casi todo va a estar centrado en soluciones líquidas y en compuestos sólidos, que van a tener que ser todos estos que van a estar interactuando en el organismo humano para poder ver todos los procesos metabólicos que vamos a desarrollar este año. Ahora vamos a pasar a hacer algunos de los ejercicios de nuestra guía de ejercitación, la ejercitación propuesta por la cátedra. Vamos a resolver parte del problema 2, en el que dice expresar las siguientes cantidades en miligramos por centímetro cúbico. Es importante que tengamos en cuenta las unidades en las que tenemos tanto la masa como el volumen de la concentración de la que partimos y a la concentración que queremos llegar. Tenemos que cambiar las unidades para 300 miligramos por decilitro. ¿Qué hacemos para pasarlo a miligramos centímetro cúbico? Vamos a pensar. Primero hagamos correlación. La masa, ¿la tenemos en la misma unidad? Sí. Estoy hablando de miligramos y quiero llegar a miligramos. ¿Y el volumen? Lo tengo en decilitros y quiero llegar a centímetros cúbicos. Y ni siquiera me coinciden en el mismo volumen. ¿Por qué? ¿Recuerdan que cuando hablamos de osmolaridad, yo les conté que la osmolaridad y la osmolalidad eran muy similares porque la densidad del agua es 1? Porque 1 litro de agua pura equivale a 1 kilogramo de agua pura. Y ahora les cuento otra cosa más. En medidas de longitud cúbica, también un decímetro cúbico, o sea, un volumen de 1 decímetro, o sea, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, van a equivaler a 1 litro de agua pura o a 1 kilogramo de agua pura. Por lo tanto, cuando hablo de decímetro cúbico, estoy hablando de 1 litro de agua. Si estoy hablando de centímetro cúbico, como está expresado
a una potencia, a una tercera potencia, tengo que hablar de una unidad de volumen 1000 veces menor. Por lo tanto, así como el decímetro cúbico equivale al litro de agua, el centímetro cúbico equivale al mililitro de agua. Entonces ya hice la conversión. Un centímetro cúbico es un mililitro de agua. Ahora que ya lo sé, ¿cómo paso los decilitros? Los decilitros, si hacemos la conversión de unidades, corresponden a 100 mililitros. Por lo tanto, si los 300 miligramos por decilitro los divido por 100, voy a poder hacer la conversión y tener como resultado 3 miligramos por centímetro cúbico. Y en el ejercicio C, donde tengo un 3 por 10 a la sexta microgramos por decímetro cúbico, hago la conversión de las unidades, que acá tengo que convertir tanto las unidades de masa como las unidades de volumen. Entonces, esos microgramos, para pasarlo a miligramos, voy a tener que dividirlos por 1000. Entonces, ese 3 por 10 a la 6 lo divido por 1000 y me queda un 3 por 10 a la 3. Y a la vez, si a los decímetros cúbicos, que recordemos que eran los mililitros, el litro, lo quiero pasar a centímetros cúbicos, que es el mililitro, también tengo que reducirlo 1000 veces más. Por lo tanto, vuelvo a dividir ese 3 por 10 a la 3, que me quedó en la cuenta anterior, por dividido 1000 más. Y el resultado vuelve a coincidir con el resultado del ejercicio A, en el que son 3 miligramos por centímetro cúbico. Por eso volvemos a ejercitar lo que vimos en el video anterior. Hay muchas formas de expresar exactamente la misma concentración. Nunca un resultado numérico es correcto si la unidad es incorrecta. Por lo tanto, una respuesta adecuada siempre está formada por el número y la unidad correctas. Acá podemos observar expresiones de unidades en el resultado de un análisis del laboratorio clínico en el que tenemos distintas unidades. ¿Por qué los bioquímicos usamos este lío de mezcla de unidades para cada cosa? ¿Quieren que les cuente? Porque nosotros necesitamos expresar los resultados en una medida que el médico la entienda, sobre todo, y en la medida de lo posible que el paciente la entienda. Hay unidades internacionales en las que todos nos ponemos de acuerdo y hay unidades de convenciones en las que cierto grupo de profesionales se pone de acuerdo, quizás perteneciendo a una sociedad científica, a la misma institución, al mismo país. Entonces, todas esas unidades vamos a acordarlas para que nos podamos estar hablando del mismo tema cuando nos expresamos unidades. En analitos químicos como una lipoproteína como el LDL colesterol o como la bilirrubina, usar unidades como miligramos por decilitro es una unidad, si bien no coinciden con la unidad internacional, es una unidad frecuentemente utilizada en la gran cantidad de lugares del mundo y realmente por uso y costumbre es una unidad en la que todos los profesionales nos ponemos de acuerdo en nuestra forma de expresar, por ejemplo, cosas químicas como las que les mencioné. En el caso de las proteínas y de la albúmina podemos ver que usan los gramos por decilitro. ¿Por qué? Y porque la cantidad es mayor y porque si lo expreso en miligramos tengo que expresar 1000 veces más. Entonces, en lugar de decir 7300 miligramos por decilitro, usamos 7,3 gramos. Y en el caso de las enzimas, que son la fosfatasa alcalina, la TGO, la TGP,
Son enzimas que tienen una actividad y ya un poco más adelante en el desarrollo de nuestra asignatura vamos a hablar de esa actividad enzimática, pero no son metabolitos que midamos por la cantidad que hay, sino por cómo funcionan. Entonces, en esos casos vamos a expresarlo como unidades internacionales. En el caso de las hormonas, por ejemplo la TSH, vemos que también tenemos 1000 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque la concentración y la cantidad de hormona activa es mucho menor. Entonces expresamos como 1000 unidades, o sea, son 1000 veces menor la unidad de la actividad de la hormona TSH respecto a la unidad en la que expresamos, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, que es una enzima. Y en el caso del sodio, de la natremia, ya explicamos que en el caso de los iones es muy adecuado usar los miliequivalentes. ¿Por qué? Porque usamos esa normalidad en la que no solamente tenía en cuenta la concentración de la solución, sino la carga del ion. Así que aquí ven en la parte práctica cómo todas las unidades son usadas diariamente. Vamos a seguir ejercitándonos. Si tenemos 2 litros de una solución de cloruro de sodio de 0,9 gramos por decilitro, tomamos de la solución y le agregamos 500 mililitros de agua y 0,45 gramos de sal. ¿Cuál va a ser mi concentración final? Y si tomamos 0,5 litros de la solución y le agregamos 500 mililitros de agua, ¿cuál va a ser esa concentración final y cuánto sodio tendré? Pensemos. Vayamos ejercitándonos y familiarizándonos con estas unidades. En el primer caso, al agregarle tanto agua como sal en la misma concentración en la que era mi concentración original, no estoy modificando mi solución. En el caso de tomar la solución y agregarle solamente agua, la concentración final de la solución la llevo a la mitad de la concentración de la solución inicial. ¿Y cuánto sodio tengo en esta solución? Lo mismo, solamente agregué agua. Por lo tanto, la cantidad de sodio que tengo presente en la mezcla es el mismo que el inicial. Y acá podemos volver a recordar un poquito. Entonces, ¿qué eran esos miliequivalentes y cómo manejo este sodio, estos calcios, el potasio, el cloro, todos estos iones que vamos a tenerlos presentes y con una actividad eléctrica, porque son iones cargados, muy importante en los fluidos corporales? Vamos a siempre cuantificar como especies reactivas. Vamos a recordar que no solamente vamos a medir la cantidad de sustancias, sino cómo reaccionan a través de la ósmosis. Vamos a hacer otra ejercitación. En una solución biológica encontramos diferentes sales. Por un lado, 1 mol de un sulfato de sodio, SO4Na2, que se va a ionizar, que se ioniza como 1 mol de sulfato y como tenía originalmente 2 sodios para equiparar la molécula, voy a tener 2 moles de sodio en solución. Cuando voy a sacar la cuenta de los equivalentes, voy a tener 2 equivalentes de cargas positivas, que van a ser los 2 moles de sodio, y también 2 equivalentes de cargas negativas, que van a ser 1 mol de sodio con 2 cargas negativas cada mol. Por lo tanto, voy a tener 2 equivalentes moles de cada uno. Cuando yo analizo una sal como el sulfato de aluminio, en el que el aluminio, ya lo mencionamos, tiene 3 cargas positivas, por lo tanto al reaccionar con el sulfato voy a obtener 3 sulfatos
3 moles de ion sulfato y 2 moles del ion aluminio con 3 cargas positivas cada uno. Y cuando sacamos la cuenta de los equivalentes en cargas, voy a tener 6 equivalentes de cada una de las cargas porque van a ser 3 moles de sulfato de 2 cargas positivas cada una y 2 moles de aluminio con 3 cargas positivas. Por lo tanto, en ambos casos tengo 6 equivalentes. Y si vamos a pasar la cuenta, recuerdan que cuando yo les dije para tener en cuenta con la concentración, si estaba expresada en molaridad y en normalidad, voy a tener en cuenta que un equivalente gramo de sulfato de aluminio me va a equiparar al peso molecular, que sería a un mol por litro del sulfato de aluminio dividido 6, y ahí voy a tener la concentración molar del sulfato de aluminio va a ser igual a 6 veces la concentración normal. O sea, el peso molecular dividido 6 me va a dar el equivalente gramo, que es la concentración normal. ¿A qué se refiere acá? Que las especies reactivas son los iones y están definidos por la cantidad de cargas que tiene cada ion. Cuando los iones están disueltos en la solución, ya no son la sal de origen, que era una molécula con la sal de origen sólida. Son todos los iones sueltos en solución. Y la solución es eléctricamente neutra cuando la cantidad de cargas positivas y negativas que aportó la sal a la solución son iguales. Vamos a resolver otro ejercicio. Y este se trata del problema 1, en el que dice que tenemos 4 recipientes con distintas soluciones preparadas. Vamos de un cierto soluto que pusimos en solución de agua. Vamos a tener distintas proporciones y vamos a indicar cuáles son los recipientes con igual concentración. En un recipiente A ponemos 2 partes de soluto más 4 partes de agua, que va a ser 2 partes en 6 partes totales de solución. En otro recipiente B ponemos 2 partes de soluto con 2 partes de agua, o sea, va a ser 2 partes de soluto en 4 partes de solución. En el recipiente C ponemos 1 parte de soluto y 2 partes de agua, que vamos a tener una concentración de 1 parte de soluto en 3 partes de solución. Y en el D, 3 partes de soluto más 2 partes de agua, que va a ser 3 partes de soluto en 5 partes de solución. Cuando simplificamos las fracciones, y esto lo teníamos que saber hacer desde la escuela primaria, podemos observar que los recipientes A y C tienen la misma concentración, porque 1 en 3 y 2 en 6 son concentraciones idénticas. Y estamos hablando de algo similar a lo que dialogábamos al principio cuando comparábamos distintas unidades en las que podemos expresar exactamente lo mismo. Es muy importante ejercitarnos y ser muy cuidadosos de cómo vamos pasando de unidades. Y ahora les dejo algunas preguntas de autoevaluación. Vayan pensando y vayan analizando cuánto ya saben, porque la mayoría de los conceptos de esta clase no deberían ser nuevos, sino tendrían que servir nada más que para refrescar conceptos que tenemos desde hace muchos años. ¿Cuál es la unidad de volumen que corresponde a la millonésima parte del litro? ¿Qué unidad de cuantificación se emplea en sistemas heterogéneos? ¿Es indiferente expresar la cantidad de materia en términos absolutos, masa, volumen, que en términos relativos como porcentajes o concentración? ¿En qué unidad de medida se expresa la estequiometría de una reacción?
Luego del proceso de dilución, ¿podría alguna magnitud mantenerse constante? Pensemos todas estas preguntas. Hagámonos una autoevaluación para ver cuánto conocemos nosotros de estas magnitudes químicas. Y si tenemos dudas, vamos a tener una charla y un meet próximo para poder evacuar todas nuestras dudas. Ahora vamos a dedicarnos a completar todos los problemas de la guía. Esos problemas fueron pensados por las docentes para poder introducirlos a ustedes, refrescar cada uno de los conceptos que ya conocemos y poder, a partir de estos conceptos que van a ser repasados, construir nuevas temáticas que se van a ir tratando en cada una de las nuevas clases. Es importante que clase por clase cada uno de ustedes resuelva todo lo que expone en la guía para que los nuevos temas sean comprendidos y esta materia la llevemos al día. Vamos a tener procesos de evaluación continua, vamos a ir tomando una clase, prácticamente todas las clases. Por lo tanto, es importante que no se dejen estar para poder tener una buena cursada de bioquímica. Bienvenidos a la carrera, bienvenidos a la asignatura de bioquímica y bueno, hoy empieza un largo camino que esperamos que a fin de año termine con muchos éxitos.